Bien, muy buenas noches para todos. Comencemos con la sesión del día de hoy. Según el cronograma de actividades y dado que la semana pasada utilizamos el tiempo para desarrollar un ejemplo adicional del desarrollo de la API, ¿sí? Para esta semana, vamos a dar continuidad con el proceso, ¿sí? Y vamos a trabajar sobre esta evidencia de producto que es la API del proyecto, ¿sí? Estamos en la última parte de la actividad, crear servicios web. Continuamos con el resultado de aprendizaje, codificar el software de acuerdo con el diseño establecido y vamos a trabajar esto. Bien, en la guía de aprendizaje tenemos nosotros entonces una descripción de qué consiste la evidencia que se va a presentar esta semana. La evidencia que se va a presentar esta semana es una evidencia muy puntual y nos dice lo siguiente. Teniendo en cuenta lo realizado en la actividad anterior, realice el testing de la API del proyecto construidas utilizando la herramienta Postman. Elementos para tener en cuenta. Debe instalar la herramienta Postman. Debe realizar un video mostrando el testing de la API con la herramienta Postman. Documentar con pantallazos el testing realizado. Entregar los endpoints de las APIs. Bien. Productos para entregar. Sería una carpeta comprimida que debe contener los siguientes archivos. Sería los archivos del proyecto, el documento con las pruebas, el archivo con los puntos de salida, ¿sí? Un archivo con el enlace del repositorio. Acá dice que se debe cargar el video, pero el video no lo necesito porque tras de que la plataforma no está funcionando bien, un video es muy pesado. Entonces, el video no lo necesito, el archivo como tal, sino que necesito que lo suban o a un repositorio, ya sea Google Drive o ya sea OneDrive, me habiliten los permisos para poder acceder, ¿sí? O en su defecto lo suban a un canal de YouTube. Bien, cualquiera de las dos alternativas es válida. Entonces, en ese caso, en vez de cargar el video, ustedes lo que me cargan es un archivo TXT con el enlace que me direccione a ese video, ¿vale? Para que quedemos claro y para que nos quede más sencillo para todos. Entonces, se debe cargar ese paquete de archivos en formato zip o en formato RAR en el espacio que aparece en pantalla. ¿Listo? Bien. Lo primero que nosotros vamos a hacer o lo que vamos a trabajar en esta sesión es que vamos a explicar de dónde sale, cómo y cómo se realiza la configuración básica de esa herramienta que se llama Postman. Se va a analizar el funcionamiento de una API desarrollada con Express y se van a aplicar los principales métodos HTTP para ejecutar las pruebas sobre diferentes puntos de salida o endpoints, ¿sí? El propósito es comprender cómo una aplicación, ¿sí?, de cliente puede enviar solicitudes a una API y cómo se interpretan esas respuestas generadas por el servidor. Entonces, lo que se espera al final de esa sesión es que ustedes sepan de dónde se saca, cómo se instala y cómo se reconoce la interfaz de Postman, comprender cuál es el funcionamiento general de una API, identificar los métodos HTTP principales, cómo se envían esas solicitudes a Postman, cómo se interpretan esas respuestas en JSON, reconocer los códigos de estado de HTTP y validar las operaciones de consulta, registro, actualización y eliminación. Bien, lo primero que nosotros debemos empezar es entender con qué es Postman. Postman es una herramienta utilizada para construir, probar y documentar APIs, ¿sí? Esta herramienta nos permite a nosotros enviar solicitudes HTTP sin necesidad de construir una interfaz gráfica o una aplicación frontend. Bien, en sí, Postman funciona como un cliente, ¿sí? En lugar de una página web o una aplicación para comunicarse con el servidor, se utiliza esta herramienta para enviar directamente las solicitudes a la API y revisar esta cómo responde. ¿Cuál sería el proceso de instalación de Postman? Entonces abrimos nosotros el navegador, vamos en el buscador y colocamos Postman descargar. Vamos a la primera opción que nos aparece aquí en pantalla. Él automáticamente nos reconoce el dispositivo que estamos utilizando y la arquitectura del procesador. Le damos nosotros acá, registramos una cuenta,
¿Sí? Y en esa cuenta nos envían a nosotros un enlace para poder hacer el descargue de ese instalador. Sin embargo, yo voy a cargar al repositorio, eh, un repositorio, perdón, el instalador ya de Postman, ¿vale? Igual hacen la cuenta, no hay problema. Yo lo tengo por acá, ya mismo lo voy a cargar para que ustedes tengan acceso a él. Permítanme un segundito. Vamos a ver si lo puedo cargar acá. Bien, mientras que está haciendo el proceso, para cargarlo ahorita al final de la sesión, compartirles el enlace, ahí estaría. El proceso de instalación es muy sencillo, ¿sí? Se abre se abre el instalador, se ejecuta el procedimiento el de siguiente, siguiente instalar, se define cuál es la ruta, ¿sí? Y se hace ese proceso. Una vez este ya esté instalado, él nos va a pedir unas credenciales de registro que ustedes deben hacer para poder hacer ese proceso. Ese registro ustedes lo pueden hacer por aquí desde la página. Le dan acá a ingresar con una cuenta diferente. Ustedes pueden ingresar con una cuenta de Google o con una cuenta de GitHub, ya que para poder utilizar la herramienta, ¿sí? Es fundamental tener esa cuenta activa para que no vayan a tener inconvenientes, ¿vale? Y para que el programa funcione correctamente. Vamos a ver qué le pasó a esto, que se me quedó pegado. Bueno, en fin. Permítame un segundito que me está generando problemas esta herramienta que está aquí pegada. Un momento. Un segundito porque me tocó cerrarla. Dios mío, me toca desinstalarla. Bah, denme un momento. Mm, vamos acá, panel de control. Vamos acá. Aquí está. Postman. Desinstalar. Mm, Miremos entonces el proceso. Vamos a acá nuevamente. Postman. Descargar. Descarguémoslo aquí. Mm, Vamos acá.
Ya, ahora sí. Aquí ya me enviaron el enlace. Ujú, ahora sí. Aquí ya lo puedo instalar. Ujú, listo. Ya en el proceso de instalación, él aquí ya aparece. Bien. Este es el espacio que nosotros tenemos para poder trabajar. Listo. Dentro de este espacio que nosotros podemos trabajar, mm, es importante que ustedes generen una opción para poder enviar peticiones de APIs, ¿sí? Y en este entorno que tenemos aquí es donde nosotros vamos a poder manipular cada uno de los casos de prueba. Bien. Cuando ustedes hacen una API, así como la que tenemos nosotros aquí en pantalla, y ustedes la inician, él automáticamente les genera a ustedes una dirección o un enlace en donde ésta se va a ejecutar, ¿sí? Con este inicio, con esta cabecera es la que ustedes van a comenzar en el Postman, ¿sí? E internamente ustedes ya comienzan a ejecutar o a escribir las diferentes tipos de rutas que ustedes han programado y han desarrollado, ¿sí? Recuerden que dentro de esas rutas que ustedes programado y han desarrollado tienen, por ejemplo, lo siguiente. Aquí está. Podemos tener nosotros el método get para ver todo, el método get con un identificador para ver un producto en especial, el post para registrar un producto, el put para actualizar un producto, el patch para actualizar parcialmente un producto o el delete para eliminar un producto. ¿Sí? Previo a esto, ustedes ya debieron desarrollar dentro de la API cada uno de esos puntos de salida y cómo es que estos funcionan. ¿Sí? ¿Cómo es que se hace ese enrutamiento y cuál es la información que se debe enviar para que este funcione de manera adecuada? Bien, miren que el método se coloca directamente acá, cerremos acá para no confundirnos.
El método se coloca directamente en la parte de acá, ¿sí? Luego se coloca la ruta o el endpoint, que es el que se va a activar, ¿sí? Y ya al enviar y al tener la API corriendo, así como lo acabamos de hacer hace un momento, ya la herramienta de prueba nos ejecuta lo que nosotros estamos necesitando. Bien, la primera que nosotros vamos a ejecutar es la siguiente. Vamos a ejecutar con get en la ruta normal. Vamos a colocar la ruta API productos. API productos. ¿Listo? Cuando nosotros enviamos este punto de salida, él automáticamente en la parte de abajo donde dice el body, en el formato que está configurado, ya se nos muestra la información que está almacenado, que está registrada, ¿sí? En esa base de datos y se hace la petición de cada uno de los datos que están ahí. Sí, como ustedes pueden ver, entonces en el JSON se mira ya el contenido de cada uno de los elementos que se tienen ahí. Sí, en este caso tenemos el mensaje de estado, el mensaje de aprobación que se hace cuando la petición es aceptada. Nos genera a nosotros la cantidad de datos que está registrado e internamente se nos muestra cada uno de los datos, ¿no? Entonces tenemos la llave primaria, el 1, el identificador, teclado mecánico, cuánto cuesta, cuántos hay, qué categoría es, el segundo elemento con los mismos elementos, entonces el nombre, que sería teclado inalámbrico, el costo, la cantidad, la categoría y demás. Miren que adicional a esto, en la parte superior nos aparece el código HTTP de respuesta si este respondió o no respondió de manera correcta. Bien, perdón. Otro de los puntos de entrada que nosotros tenemos es agregar un identificador. Entonces, por ejemplo, si nosotros agregamos el identificador 3 y le damos enviar, miren que como respuesta la API nos extrae de la base de datos el elemento con el identificador número 3. Bien. También dentro de las pruebas que se deben realizar, se debe ejecutar qué sucede cuando se ingresa un identificador que está por encima, ¿sí? De los elementos que están ahí registrados. Entonces, por ejemplo, si yo le pido la 10 y le doy enviar, miren que aquí aparece un mensaje de error y automáticamente el comentario que nos aparece del HTTP es un código 404 que es producto no encontrado. ¿Listo? Por ejemplo, para poder crear un recurso, entonces en este caso definimos nosotros el punto de salida que sería el mismo API productos, pero el método que se utiliza ya no es get, sino post. Bien, con post, entonces nosotros vamos a enviar un nuevo elemento. Para poder enviar ese nuevo elemento lo tenemos que hacer utilizando el formato JSON. Entonces utilizamos aquí este espacio que tenemos acá, escribimos nosotros aquí el método, vamos aquí en RAW, escribimos nosotros acá el método, perdón, es acá arriba, escribimos nosotros aquí el método, en RAW en formato JSON, escribimos qué es lo que nosotros vamos a agregar. Entonces, en este caso, vamos a agregar un elemento nuevo y ese elemento nuevo lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a generar uno nuevo que se llama disco SSD, ¿sí? El valor, la cantidad y la categoría del elemento. Miren que cambiamos nosotros el método, definimos nosotros la ruta del punto de salida y le damos nosotros enviar. Bien, miren que cuando nosotros ya le damos el enviar,
Miren que él automáticamente nos genera el registro, nos genera el mensaje de que el producto se registró correctamente, nos genera a nosotros el identificador, nos hace el registro del elemento, ¿sí? Y adicionalmente en la parte superior de la parte de aquí, que son las respuestas de la API de la conexión, nos genera un estado 101 y nos dice que el elemento se ha creado, ¿sí? ¿Cómo verificamos nosotros que el elemento se ha creado? Entonces vamos a ir a Get y desplegamos completo qué es lo que hay aquí y miren que aquí, o sea, qué hay completo en la base de datos, qué es lo que nosotros estamos mirando y miren que efectivamente se agregó un elemento que es el elemento número 4. Bien, ok. Podemos nosotros actualizar un producto, ¿sí? Para poder actualizar un producto, hacemos nosotros lo siguiente. Utilizamos el método put, ¿sí? Definimos nosotros el punto de salida y dentro del punto de salida, cómo se programó y cómo se configuró, adicionalmente se debe decir cuál es el ID del elemento que se va a actualizar. Entonces vamos a decir que vamos a actualizar el elemento número 2. El elemento número 2 que tenemos se llama mouse inalámbrico. ¿Sí? Vamos a cambiarlo, vamos a actualizarlo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a actualizar? Entonces, en la parte superior, acá en formato RAW, en JSON, vamos a agregar los elementos que nosotros vamos a agregar o que vamos a modificar. Entonces, en este caso, nosotros vamos a cambiar el mouse inalámbrico, lo vamos a cambiar por teclado mecánico RGB, el precio, el stock y cuál es la categoría. Le damos nosotros en enviar. Miramos la respuesta dice que el producto se actualizó correctamente. ¿Cuál es el identificador que se actualizó? El 2, correcto. ¿Cuáles son los datos que se actualizaron? Para poder verificar, vamos acá al método get, establecemos nuevamente el punto de salida, que es el que se programó para poder mirar el contenido completo, y verificamos que correctamente ese elemento se modificó. ¿Listo? Miren que aquí ya tenemos nosotros pleno conocimiento de cómo es que funciona esta herramienta, ¿no? Entonces tenemos nosotros la ruta en donde se está ejecutando la API, ¿sí? Que es la que sale directamente de la ejecución que tenemos nosotros acá en Visual Studio Code, a los puntos de salida, que son los que se programaron acá, que son los que están aquí ya definidos. Mírenlos aquí, miren aquí con put. Entonces, API, productos más identificador, ¿sí? Se cargan los elementos y se observan las respuestas. Bien, así es como funciona esta herramienta. Entonces, para la evidencia que ustedes deben realizar, lo que deben realizar es correr la API, ¿sí? Instalar Postman, no es difícil, hacen la cuenta, la instalan, definen ustedes dentro del documento cuáles son los puntos de salida, cuáles son los métodos y qué hace cada uno de ellos, ¿sí? En el video graban el procedimiento, cuáles son las respuestas y la explicación, y en el documento colocan capturas de pantalla de cuáles son los datos y cuáles son las respuestas que se están generando. Bien, y con eso ya sería todo. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, quejas, reclamos, inquietudes? ¿No? Básicamente eso sería todo. Ese sería el contenido de la sesión del día de hoy, el utilizar esta herramienta y el hacer las pruebas para poder cargar esa evidencia. Entonces, de mi parte, eso sería todo, muchachos. Con eso vamos por terminar entonces la grabación de la sesión del día de hoy.